Mi nombre es Adlan y a los 42 años me encuentro viviendo una vida muy alejada de los sueños sin preocupaciones de mi juventud. Mis días son un ciclo implacable dividido entre mi trabajo administrativo y la menguante licorería familiar, un establecimiento que alguna vez fue próspero y ahora se tambalea al borde de la ruina. La tienda. En un rincón acogedor de nuestro vecindario había sido el orgullo de nuestra familia durante décadas. Era una época en la que nuestro nombre era sinónimo de bebidas espirituosas de calidad y nuestro monopolio en el área era desafiado por la ONU. Pero con el paso de los años, regulaciones estrictas estrangularon la vida nocturna y nuestra clientela. Hoteles, salones de banquetes, pubs y restaurantes, se redujeron a un mero goteo. En medio de este declive estaba mi padre Harold, un hombre que se aferraba obstinadamente al pasado. Su estilo de gestión, si se le podía llamar así, era una receta para el desastre. Las deudas aumentaron, pero él persistió. Con sus métodos obsoletos, ciego al mundo que lo rodeaba hace 2 años, en un intento desesperado por salvar lo que quedaba de nuestro legado, me mudé de regreso a la casa de mi infancia. La licorería que luchaba por mantenerse a flote se convirtió en mi lugar nocturno después del horario de oficina todos los días. Entré por sus puertas el tintineo familiar de campana fue un claro recordatorio de la carga que soporté. Papá, ¿estás bebiendo otra vez? A menudo lo encontraba detrás del mostrador con una botella en la mano, su risa un marcado contraste con los pasillos vacíos de la tienda. Jaja, las botellas no se venden de todos modos, mejor disfrutarlas. Él arrastra el fuerte olor a en el aire. Suspiraba con una mezcla de frustración y resignación mientras me disponía a limpiar la tienda desordenada y profundizar en los libros. Nuestras finanzas eran un laberinto de deudas y facturas vencidas, testimonio de años de negligencia. La cena siempre fue un asunto solitario mucho después de las 9 de la noche. Después de terminar las tareas del día. Padres, perdidos en su propio mundo, dormían, dejándome la cocina y la responsabilidad de las comidas todas las noches. Preparo una comida sencilla, generalmente ramen instantáneo, y luego empiezo a preparar el desayuno de la mañana siguiente. Mi mamá prefería el pan mientras papá era un amante del arroz. Era un pequeño detalle, pero en nuestra casa hasta preferencias más pequeñas eran mi responsabilidad. Los fines de semana, que deberían haber sido mi respiro, comenzaron al amanecer gracias a mi madre. Irene Adelan, prepara la sopa de miso de tu padre rápidamente. Ella exige, su voz corta cualquier esperanza de descanso. ¿Por qué no puedes hacer eso? Mamá, protestaría solo para encontrarme con su respuesta aguda. ¿Qué debería tener que hacer las tareas del hogar cuando tú estás aquí? Ahora levántate. Siempre había sido meticulosa. Una hija que naturalmente asumía tareas y responsabilidades. Comenzó en la escuela secundaria y cuando me gradué yo era la columna vertebral de la familia. Cansada de este ciclo interminable, había asumido el trabajo de oficina justo después de escuela con la esperanza de escapar. Pero escape parecía ser un lujo. No podía permitirme las deudas de la licorería. La asombrosa cantidad de $3 millones se cernía sobre nosotros como una nube oscura. Vivir frugalmente se convirtió en algo natural para mí. $1 cosméticos, almuerzos caseros, soportar el frío para ahorrar en calefacción, todo un intento desesperado por mantenernos a flote. Algún día, cuando sugerí aprovechar Internet para aumentar las ventas, la respuesta de mi padre fue tan predecible como exasperante. Nuestra vieja manera es la mejor manera. No soy el problema. El mundo. Sus palabras resonaron en mi cabeza mientras hacía malabarismos con las tareas domésticas. Con mi atención para rejuvenecer negocio nunca hubo suficiente tiempo, siempre un paso atrás, siempre fuera del alcance de una solución, pero estaba decidido a enfrentar la resistencia de mi padre. Comencé clases en línea vendiendo alcohol, poco común en nuestra tienda. Este enfoque innovador fue un éxito, especialmente con restricciones que limitan el acceso de las personas. Los movimientos lentamente, el negocio se era un rayo de esperanza en un túnel que de otro modo sería oscuro. Pero a medida que el nombre de nuestra tienda ganó visibilidad en línea, también aumentó mi carga de trabajo. El tiempo libre se convirtió en un recuerdo lejano, pero seguí creyendo que todo era por el bien común. Sin embargo, esa creencia estaba de hacerse añicos. El ritmo de mi vida era una danza interminable de deber y decepción cada día. Despertaba en un mundo donde mis esfuerzos parecían invisibles para aquellos que más importaban. La tienda de mi familia, una vez que un símbolo de orgullo, se había convertido en una cadena alrededor de mi cuello, arrastrándome hacia un abismo.
resentimiento y cansancio. Una noche particularmente agotadora me encontré revisando montones de facturas vencidas. Los números se desdibujaban ante mis ojos. La tienda estaba en silencio salvo por el ocasional tintineo de una botella mientras mi padre Harold se permitía su bebé habitual. Papá, no podemos seguir así, nos estamos hundiendo, dije, mi voz una mezcla de desesperación y... Él simplemente se rió entre dientes. Sus palabras arrastraron las palabras a Adeline, siempre tan seria. Relájate, toma un trago, todo se arreglará. Su indiferencia fue como una bofetada en la cara. ¿Cómo podía estar tan ciego? El peso de nuestras deudas era aplastante, y sin embargo, allí estaba sentado ahogando sus penas en el mismo producto que suponía que sería nuestra salvación. A la mañana siguiente, mientras yo preparaba el desayuno, mi madre Irene entró a la cocina. Asegúrate de limpiar la casa, hoy Clara y su esposo podrían visitarla, ordenó como si fuera la cosa más natural del mundo. Clara, mi hermana menor, era el polo opuesto a mí, de espíritu libre, despreocupada. Había flotado por vida en una nube de caprichos y deseos, siempre aterrizando suavemente en el cojín del apoyo de nuestros padres, incluso después de casarse con un hombre tan sin rumbo como ella. Ella continuó apoyándose financieramente en nuestros padres mientras yo fregaba y limpiaba los pensamientos amargos que se agitaban en mi mente. ¿Por qué era yo quien tenía soportar todo esto? ¿Por qué Clara pudo vivir una vida de ocio mientras yo trabajaba? Más tarde ese día, mientras Clara entraba rápidamente a la tienda, su risa resonaba burlonamente en las paredes. Oh, Adlan, todavía atrapada en este viejo lugar, realmente debería salir más, la reprendió. Palabras teñidas con un descuido que me dolió. Reprimí una aguda y me concentré en la tarea que tenía entre manos. La tienda, ahora un poco más ocupada gracias a mis esfuerzos en línea, exigía toda mi atención, pero las palabras de Clara persistieron como un doloroso recordatorio de la vida que podría haber tenido. Por la noche, mientras yacía en la cama, el cansancio de mi doble pesaba mucho sobre mí, la indiferencia de mis padres, la desconsideración de Clara, el interminable ciclo de trabajo, todo se estaba volviendo demasiado. Una voz dentro de mí susurraba sobre el cambio de Breaking Free, pero el miedo y el deber me detenían. El día siguiente no me dio respiro mientras balanceaba las cuentas. La voz de mí atravesó el silencio. Adeline, ¿cuándo vas a sentar cabeza? No te estás volviendo más joven, ¿sabes? Levanté la vista atónita. ¿Era esto realmente lo que le preocupaba? No era nuestro. El negocio fallido no es la deuda aplastante, sino mi estado civil, tal vez cuando nuestra tienda no esté al borde del colapso. Respondí secamente volviendo a mí. Su burla fue la única respuesta que recibí mientras los días se convertían en semanas. La tensión comenzó a tomar su efecto. Las noches sin dormir me saltaba las comidas y el estrés constante me dejaba desgastado y cansado, pero no había tiempo para descansar, no había tiempo para respirar. La tienda, la casa, mi trabajo, todos me más de lo que tenía para dar. Fue durante uno de estos interminables días que recibí la noticia: Clara estaba embarazada. La familia bullía de emoción, un marcado contraste con el caos que era nuestra realidad. Eso es genial, el primer nieto, logré decir, una sonrisa forzada en mis labios, pero las siguientes palabras de mi madre fueron un chorrito de agua fría. ¿Por qué necesitas salir de casa? Me quedé mirando su incredulidad y enojo, preguntándome dentro de mí, ¿por qué necesitas hacer espacio para Clara y su familia? Mi padre agregó su tono desdeñoso. Me quedé sin palabras después de todo lo que había hecho. Un despido frío y sin ceremonias, la injusticia. Mi pecho un fuego que amenazó con consumirme, pero en ese momento algo se movió dentro de mí, una resolución acero e inquebrantable. Se pudrió, me iría, pero en mis términos, y pronto se darían cuenta del verdadero costo de su ingratitud. La decisión de dejar el hogar de mi infancia, el epicentro de los sacrificios de mi vida. Fue fácil todavía. Mientras empacaba mis pertenencias, cada artículo que guardaba se sentía como un fragmento de la cadena. Me estaba despojando de la casa una vez que se había formado un santuario de recuerdos familiares. Me transformé en una prisión de exigencias ingratas y trabajo no correspondido en medio de mi equipaje. Mi padre Harold tropezó derramando. ¿Qué es esto? Planeando un pequeño viaje, él se burló, su voz llena de burla. Me enderecé y encontré sus ojos borrosos con una calma que no siento que me voy a mudar, dije las palabras con sabor a libertad. Su reacción fue una risa amarga al mudarse. ¿Y quién va a dirigir la tienda, cocinar y limpiar? Que eres irreemplazable. Sus palabras destinadas a herir solo fortalecieron mi resolución. Tendré que descubrirlo, ¿no crees?, respondí volviendo a empacar.
Los días siguientes fueron un torbellino de actividad en medio del caos de moverme y manejar mi trabajo de oficina. Todavía me sentía traído de regreso a la licorería, la atracción de la responsabilidad también. Arraigado en una noche mientras estaba ordenando la tienda, por lo que pareció la última vez que Clara se mantuvo tranquila con su comportamiento despreocupado sin cambios. ¿Así que realmente nos estás dejando, preguntó con voz ligera, casi burlona. Hice una pausa, una miríada de emociones se arremolinaban dentro de mí. Sí, Clara, soy otra persona que puede soportar. Cargas ahora. Su risa fue un eco frío en la tienda vacía. Adlan, siempre la mártir, no te preocupes. Estoy segura de que nos las arreglaremos sin ti. Sus palabras, destinadas a menospreciar, solo alimentaron el fuego en mi corazón. Los verdaderos colores de mi familia eran evidentemente evidentes ahora: egoísta, indiferente y completamente ciega a los hechos en su nombre. La noche antes de mi partida, mientras estaba sentada en medio de las cajas de mi vida, una sensación de calma surrealista me envolvió. Los años de ser la hija confiable, la hermana responsable, estaban llegando a su fin, pero mientras miraba alrededor de la habitación una ola de tristeza me golpeó. Este fue él. Donde crecí, donde reí y lloré, donde soñé con un futuro que nunca fue mío. Mi madre Irene apareció en mi puerta, su expresión ilegible. No tienes que hacer esto, Adlan, te necesitamos aquí. Sus palabras tan carentes de comprensión dolieron. No, mamá, me necesitabas. Simplemente nunca te diste cuenta. El día que salí de la casa estaba. Silencio, un testamento inquietante del vacío que estaba dejar atrás a mis padres. Se mantuvo firme en sus expresiones, una mezcla de confusión y resentimiento mientras cargaba las últimas cosas en el auto. Mientras me alejaba, las calles familiares de mi infancia desaparecían en el espejo retrovisor. Sentí una punzada de pérdida, pero más que eso, una sensación de alivio, porque estaba dejando atrás una vida de servidumbre ingrata y avanzando hacia un futuro donde mi valor no se medía por los sacrificios que hacía por los demás. Pero a medida que la distancia entre mi vida anterior y yo crecía, también lo hacía mi resolución, mi familia. Acostumbrados a mi constante apoyo, pronto enfrentarían dura realidad que ellos mismos crearon, y yo, liberado de su despreciable agarre, finalmente comenzaría a vivir para mí mismo, instalándome en mi nuevo apartamento, un espacio modesto pero acogedor. Sentí el primer verdadero soplo de libertad que había experimentado en mi vida. Durante años fue un comienzo en contraste con la atmósfera agobiante de la casa de Miss. Pero incluso en esta tranquilidad recién descubierta, los ecos de mi vida pasada me perseguían. No pasó mucho tiempo antes de que la realidad de la dependencia de mi familia de mí se hiciera dolorosamente evidente. Mi teléfono zumbaba incesantemente. Llamadas y mensajes desde casa, cada súplica de ayuda, cada exigencia de mi regreso, era un recordatorio de expectativas sofocantes de las que había escapado una noche mientras me preparaba una cena sencilla. Mi teléfono se iluminó con un número familiar. Preparándome, respondí que era mi padre Gerald. Su voz arrastraba las palabras y estaba enojada. Adlan, ¿dónde estás? La tienda es un desastre. Te necesitamos aquí. Ladró al teléfono. Apreté la mandíbula. Los viejos sentimientos, obligación, tiraban de mí. Papá. Me enmudé. Tú y Clara tendrán que hacerlo. Maneja por tu cuenta. Su respuesta fue una serie de insultos y acusaciones, culpándome por abandonar a la familia en su momento de necesidad. Sus palabras fueron como dagas dirigidas a herir, pero había crecido un escudo de resolución. Ya no soy tu muleta, papá. Lo has hecho para valerte por tu cuenta, respondí con voz firme a pesar de la agitación interna. Los días que siguieron fueron un aluvión implacable de viajes de culpa y chantaje emocional. Mi madre Irene desempeñó bien su papel, lamentándose de cómo pude dejar a mi familia en una situación tan desesperada. Eres egoísta, Adlan. Piensa lo que nos estás haciendo, imploró durante una de sus muchas llamadas, pero los años de abandono y menosprecio habían endurecido mi corazón. He pensado en ello durante demasiado tiempo, mamá. Ahora es el momento de pensar en mí mismo en medio de esto. En medio del tumulto encontré consuelo en mi trabajo y los pocos amigos que mantenido a distancia a lo largo de los años. Entre ellos estaba Marcus, un colega de la oficina que siempre había sido amable pero a quien nunca me había permitido acercarme. Un día, después de una experiencia particularmente llamada agotadora con mi madre, Marcus notó mi angustia. Adlan, ¿estás bien? Te has visto muy estresada últimamente, dijo que su era genuina. Dudé y luego decidí abrirme. Son solo cosas familiares. Me mudé recientemente y no lo están tomando bien. Marcus escuchó
ofreciéndome atentamente un oído comprensivo y palabras de aliento. Su amabilidad fue un bálsamo para mi alma cansada. Por primera vez en mucho tiempo me sentí visto y comprendido. Se mantuvo, pero el respiro duró poco. Estrés de hacer malabarismos con mi nueva vida, el bombardeo constante de mi familia y la culpa persistente pasó factura. Un día en el trabajo, mientras estaba sentado en mi escritorio, la habitación comenzó a dar vueltas. Lo último que recuerdo fue la voz de Marcus gritando mi nombre antes de que todo se volviera negro. Desperté en cama de hospital, mi cabeza palpitaba de dolor. Marcus estaba allí, su cara marcada con preocupación. Nos diste un buen susto, Adlan, te desplomaste y te golpeaste la cabeza. ¿Cómo sientes? Las lágrimas brotaron de mis ojos, no por el dolor sino por la abrumadora sensación de cuidado y preocupación que me habían negado durante tanto tiempo. Gracias. Tú, Marcus, no sé qué decir. Marcus apretó mi mano suavemente. No digas nada, solo concéntrate en mejorar y tal vez cuando estés listo piensa en hacer algunos cambios. No puedes seguir así. Sus palabras resonaron profundamente en tu interior. Yo durante tanto tiempo había vivido para los demás descuidando mi propio bienestar. Era hora de hacer para vivir para mí. Mientras yacía en esa cama de hospital, darme cuenta me golpeó fuerte. El egoísmo y la dependencia de mi familia casi me habían roto, pero ahora estaba en el camino hacia la curación y el autodescubrimiento y estaba decidido a no dejar que nadie me arrastrara de regreso al abismo del que acababa de recuperándome del incidente en el trabajo. Me encontré en una encrucijada. Las palabras de Marcus resonaron en mi mente, instándome a cambiar la trayectoria de mi vida. Era hora de priorizar mi salud y felicidad. Por encima de las demandas interminables de mi familia, se tomó la decisión. Ya no estaría a la llamada de mis padres si. Esta nueva resolución, sin embargo, no se detuvo. La avalancha de llamadas y mensajes, cada uno más desesperado y manipulador que el anterior. Una noche mientras revisaba mi correo, llegó una llamada de mi madre, Irene. Su voz era estridente, mezclada con pánico y enojo. Adlan, tienes que volver, la tienda está fallando sin tú, estamos luchando. Mantener su súplica fue una sinfonía retorcida de culpa y culpa. Eres responsable de este desastre, no puedes ampliamente abandonar a tu familia. Sentí una oleada de ira, pero fue rápidamente reemplazada por una calma acerada. No. Mamá, no soy responsable de los años de mala administración y negligencia. Tú y papá hicieron tu cama, ahora tienes que acostarte. Ella. Su respuesta fue una mezcla de indignación incrédula y negociación desesperada, pero me mantuve firme. Las cadenas de la culpa y la obligación se habían roto. A medida que los días se convirtieron en semanas, la frecuencia de sus llamadas disminuyó y fue reemplazada por un silencio amenazador. Me sumergí en mi trabajo y comencé a explorar qué había descuidado durante mucho tiempo. La vida comenzaba a tener una apariencia de normalidad y paz. Entonces, un día, una llamada de Clara me sobresaltó. De vuelta a la realidad, su voz era histérica, un marcado contraste con su habitual tono despreocupado. Adlan, tienes que ayudarnos, la tienda está al borde del cierre, nos estamos ahogando en. Sus palabras estaban mezcladas con pánico y un atisbo de comprensión de la gravedad de su situación, pero ya era demasiado tarde. Clara, les advertí a todos que no puedo arreglar años de errores y negligencia, ustedes necesitan resolverlo, respondí, mi voz vacía de la simpatía que buscaba. La llamada terminó con los sollozos y súplicas de Clara en mis oídos, pero ya no tenían el poder de convencerme. Mi familia tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones, resultado de años de dar por sentado mis esfuerzos. Pasaron las semanas y la inevitable noticia llegó a la licorería familiar una vez que un cornerstone de nuestro vecindario había cerrado sus puertas para siempre. El del negocio fue un duro golpe para mis padres y Clara, un sabor amargo de la realidad que habían evitado durante mucho tiempo. Escuché a través de conocidos mutuos sobre el caos que siguió. Mis padres, incapaces de hacer frente a su nueva realidad, estaban consumidos por la culpa y lamento que Clara y su esposo, ante la dureza, la responsabilidad, estuvieran perdidos. Su mundo elusivo se hizo añicos. Había una parte de mí que se sentía reivindicada al verlos finalmente cosechar lo que habían sembrado, pero también había una punzada de tristeza por lo que podría haber sido. Solo ellos habían apreciado y correspondido mis esfuerzos. Mientras reflexionaba sobre estos eventos me di cuenta de que esto era solo el fin del negocio familiar, sino el final de un capítulo en mi vida, un capítulo lleno de sacrificio y trabajo no reconocido. Ahora era el momento de escribir una nueva historia en la que yo era el protagonista de mi propia vida, la vida en mi nuevo
Mundo liberado de las cadenas de las obligaciones. Fue una revelación mis días una vez dictados por los caprichos y necesidades de mis padres y Clara ahora eran míos. Disfruté la libertad que capacidad de tomar decisiones por mí mismo sin la nube de culpa y manipulación que se había cernido sobre mí durante tanto tiempo. Pero incluso en este recién descubierto paraíso, el espectro de mí vida ocasionalmente se entrometía. Un día mientras disfrutaba de una tarde tranquila en casa, sonó mi teléfono. Con un número demasiado familiar, verlo despertó una mezcla de irritación y curiosidad. Preparándome, respondí que era mi madre Irene, su voz teñida de desesperación. Adelan, tienes que volver, estamos en problemas, los cobradores de deudas nos persiguen. Sus súplica. Vez capaz de arrastrarme de regreso a la M. Ahora cayó en oídos sordos. Mamá, ya te lo dije antes, no puedo ayudarte, debes resolver esto ustedes mismos, pero somos tu familia, ¿cómo puede sabe acercarnos así? Lloró. La audacia de sus palabras. Familia, casi risible repliqué, mi voz fría. La misma familia que dio por sentado mis. ¿Qué me echó cuando ya no era conveniente? Creo que me has confundido con otra persona. La línea se cortó, su silencio más revelador de lo que podrían expresar las palabras. Finalmente estaban empezando a comprender la gravedad de su situación, las consecuencias de sus acciones durante las siguientes semanas, las noticias sobre la difícil situación de mí. Llegaron a través de varios canales. Los alguna vez orgullosos dueños de la licorería del vecindario ahora estaban abrumados por el peso de las parias. Por deudas y rechazados por aquellos a quienes alguna vez consideraron amigos. Mi hermana Clara, que nunca había conocido un día de trabajo duro, ahora enfrentaba las duras realidades de la vida. Su igualmente inepto para lidiar con la adversidad, no fue un apoyo para su matrimonio construido sobre la conveniencia y la dependencia financiera. Se estaba desmoronando bajo la tensión. Escuché sobre sus acaloradas discusiones, sus intentos desesperados por encontrar salidas fáciles y su incesante culparse unos a otros por su caída. Fue un espectáculo lamentable, pero una parte de sintió una sensación de justicia poética. Finalmente estaban experimentando una fracción de las dificultades que había soportado por su bien, pero fue durante un encuentro casual en un café local que el alcance total de su declive se hizo evidente. Sentado en una mesa de la esquina, vi a mis padres hagar y cansados, estaban discutiendo. Eran una mezcla de ira y desesperación. Observé sin ser visto mientras dejaban al descubierto los años de mala gestión y decisiones egoístas que habían llevado a su ruina. El sitio era aleccionador. Esta era la familia que había dejado atrás, una familia que nunca me había valorado hasta que me fui. Su ruina fue de ellos, siendo un resultado directo de sus acciones y elecciones. Cuando salí del café, una sensación de cierre se apoderó de mí. Había seguido adelante, construí una vida en la que fui valorado y apreciado. Los ecos de mi pasado, aunque aún persistían, eran solo eso. Ecos. Ya no tenían el poder de dictar mi vida ni mi felicidad. De mi vida definido por sacrificios ingratos y lealtad no correspondida estaba cerrado por delante. Había un camino de autodescubrimiento y realización, un viaje que estaba ansioso por embarcar. Los días se convirtieron en semanas y de semanas a meses. Cada momento que pasaba afirmaba mi decisión de alejarme de la vida que una vez había amenazado con. Había creado un mundo para mí, un santuario donde el respeto y el cuidado personal no eran solo ideales sino realidades en esta nueva vida que encontré. La alegría por las pequeñas cosas, las mañanas tranquilas, los paseos tranquilos, los libros que siempre quise leer pero que nunca tuve tiempo para. Mi trabajo, una vez que un simple del caos en casa ahora se convirtió en una fuente de satisfacción y crecimiento, como lo fue durante este periodo de tranquilidad de que Marcus, mi colega, que ha sido un pilar de apoyo, se haya convertido en algo más que un amigo. Nuestra experiencia compartida es en el trabajo y su inquebrantable amabilidad durante mis tiempos tumultuosos. En una relación profunda y significativa. Una fresca tarde de otoño mientras caminábamos por el parque. Marcus se detuvo. Sus ojos se fijaron en los míos. Adlan, has cambiado mucho desde que nos conocimos, eres más fuerte, más feliz. Me alegro de haber sido parte de este viaje contigo. Sus palabras simples pero profundas llenaron mi corazón. Marcus. Sido mi rock, no creo que hubiera podido salir adelante sin ti. Mientras estábamos allí en medio de las hojas que caían, una profunda sensación de satisfacción me envolvió. Había llegado tan lejos de la mujer que vivía solo para servir los caprichos de su ingrata familia. Los ecos de mi pasado no fueron completamente silenciados. Las sobre mi familia aún me llegaban en cada actualización, un sombrío recordatorio de su continua espiral descendente. La alguna vez próspera licorería ahora era una reliquia olvidada.
Sus puertas estaban cerradas permanentemente. Mis padres, despojados de su orgullo y los negocios, eran una sombra. De ellos mismos enredados en un ciclo interminable de culpa y arrepentimiento. Clara y esposo habían perdido su red de seguridad financiera, estaban a la deriva en un mar propio, haciendo que su estilo de vida frívolo, una vez sostenido por mis esfuerzos, ahora fuera un recuerdo lejano. Fue durante una de mis visitas al mercado local escuché una conversación sobre ellos. ¿Has oído hablar de la familia que solía administrarla? Es una historia triste, perdieron todo, incluso su casa, una mujer le dijo a su compañera sacudiendo la cabeza. Sí, escuché, dicen que la hija que hacía todo por ellos se fue y todo se vino abajo. La otra respondió, un tono de simpatía en su voz. Pasé junto a ellos, un sentimiento de reivindicación mezclado con un de tristeza. Mi familia había cosechado lo que sembraron, una dura lección en el valor de la gratitud y el trabajo duro, pero su destino ya no era mi carga. Me había liberado de las cadenas de sus expectativas y negligencia. Mi vida ahora era mía, un lienzo en el que era libre de pintar mi futuro. Miraba hacia adelante. En mi vida con Marcus, una sensación de esperanza y emoción me llenó. Teníamos planes, sueños para perseguir un futuro y construir juntos. Las cicatrices de mi pasado siempre serían parte de mí, pero ya no me definían. Al final, la mayor venganza no lo fue. La caída de aquellos que me habían hecho vivir.